Bueno, buenos días. Como ya les dije ayer, hoy comenzamos con 15 relatos de empresarios que cambiaron la manera como vivimos y hacemos negocios. Historias de Forbes. Este libro lo leí hace mucho tiempo y es impactante, de verdad. Es impactante. Así que coge tu café, alístate, que ya comenzamos. Este es un libro sobre héroes. Sin duda alguna, las personas cuyas historias aparecen aquí se han ganado el calificativo tan merecidamente como cualquier soldado, atleta, explorador o estadista que usted recuerde. Produciendo y vendiendo, administrando y financiando, comprendiendo y atendiendo las necesidades y los deseos de los demás, han influido más sobre quiénes y cómo somos hoy que un puñado de hacedores de la historia. En ese proceso la mayoría se hicieron ricos, algunos muy ricos. Ciertamente nombres como JP Morgan, John D. Rockefeller y ahora Bill Gates son sinónimos de gran riqueza, pero los éxitos que narramos aquí están lejos de ser historias sobre avaricia y codicia. Walmart le suministró a los estadounidenses de las áreas rurales gente de medios modestos, más opciones y mayor calidad a un menor costo. Su fundador, Sam Walton, se convirtió en el hombre más rico del mundo al hacer rendir el escaso dinero de los demás obtenido con tanto esfuerzo. Al morir en 1992, su fortuna fue calculada aproximadamente en 28 mil millones de dólares. Él mejoró la calidad de vida de millones de personas. Este es su verdadero legado, el cual resalta el fundamento ético de los negocios, servir a los demás. Sin ello, ningún negocio o empresario puede llegar a tener éxito. Éxito es el servicio sobre el cual se escribe, señaló mi abuelo B.C. Forbes en 1917, en la introducción a su libro, Men Who Are Making America. Ese volumen es en buena medida descendiente de Este volumen es en buena medida descendiente de aquella extraordinaria colección de esbozos biográficos que le dieron su reputación. El éxito le permitió iniciar la revista Forbes. Wow. Las historias sobre personajes son comunes hoy en el periodismo del mundo de los negocios como en cualquier otro campo. Pero en las primeras décadas del siglo XX, antes de los esfuerzos de mi abuelo, los informes sobre negocios no eran más que áridas estadísticas. La prensa le prestaba poca atención a las personas detrás del personaje. B.C. Forbes fue pionero de un nuevo género periodístico, más aún era considerado como el humanizador de los negocios. Siendo un pobre inmigrante escocés que se hizo a sí mismo, mi abuelo creía apasionadamente que los Estados Unidos eran la tierra de las oportunidades, donde la gente tenía posibilidades de triunfar. Veía ante todo que sus perfiles de los grandes líderes empresariales de su tiempo eran educativos e inspiradores, y para personas corrientes como él, eran como las historias de Horatio Alger, pero de la vida real. Hoy posiblemente las encontraríamos en las librerías, en la sección de autoayuda. Eran lecciones sobre virtudes esenciales como la integridad, la abnegación, el trabajo duro, la confianza en sí mismo, la aspiración y el valor. Con estas cualidades, aseguraba B.C., cualquiera puede llegar a mejorarse a sí mismo. También era consciente de lo que él llamaba cualidades superiores y excepcionales, que distinguían a los personajes de su libro y a aquellos que reunimos aquí. Pocos están dotados del talento necesario para convertirse en un Henry Ford o un John Johnson o un Mary Kay Ash. Sin embargo,
Podemos esforzarnos para lograrlo e indudablemente tendremos más éxito por ello que si no lo intentásemos. Ese era el mensaje esencial de BC Forbes hace 80 años y el nuestro hoy día. No puedo pensar en una mejor forma de concluir este prólogo que citarlo a él. ¿Cómo puedo alcanzar el éxito? Eso es lo que todo ser humano quisiera saber. Siga leyendo. Timothy C. Forbes. John D. Rockefeller y la corporación moderna. Si Forbes 400 hubiera existido al comenzar el siglo XX, John Davison Rockefeller hubiese encabezado la lista. Vivió casi 100 años y sobrevivió a la darwiniana competencia de la industria petrolera que él mismo ayudó a crear. En 1913 ya tenía una fortuna de 900 millones de dólares y había puesto los cimientos de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de los Estados Unidos. En sus inicios, la industria del petróleo era caótica y arriesgada. Los exploradores podían perforar un pozo o construir una refinería con un pequeño desembolso. Rockefeller fue de los primeros en construir refinerías en Cleveland, localizadas al final de las líneas de ferrocarril que llevaban hacia las regiones petroleras de Pensilvania. Entre 1859 y 1860, la producción petrolera de los Estados Unidos aumentó de 2.000 barriles a 450.000 y en 1862 rebasó los 3 millones de barriles. Cada año, la fortuna de Rockefeller iba aumentando. A mediados de 1860, cuando el final de la guerra civil marcó un periodo de crecimiento económico sin precedentes, Rockefeller introdujo nuevos intereses, recapitalizó su firma y empezó a comprar a la competencia. En 1870, cuando formó la Standard Oil Company en Ohio, ya era dueño de todas las refinerías en su territorio de base. Al final, seguía dueño de casi toda la industria petrolera de los Estados Unidos. Rockefeller sabía que la refinación de petróleo no era garantía para el futuro de su empresa, puesto que la capacidad para refinar sobrepasaba la demanda del producto. En un esfuerzo por controlar los medios de transporte del petróleo hacia los mercados, Standard Oil instaló depósitos en los terminales, redes de oleoductos y hasta construyó fábricas de barriles. Más importante aún, Rockefeller negoció vigorosamente con los ferrocarriles para conseguir grandes descuentos sobre cargamentos garantizados. Incluso forzó durante algún tiempo a los ferrocarriles a que le pagaran por los cargamentos transportados de la competencia. Muchas de sus prácticas fueron ignominiosamente consideradas ilegales por la legislación antimonopolio. El sistema integrado de producción y distribución establecido por Rockefeller no era del todo desconocido. Su contribución más duradera estuvo en los sistemas de administración profesional que desarrolló y que integraban los diversos aspectos de sus negocios. En palabras del gran historiador de los negocios Alfred D. Chandler, entender la historia de la Standard Oil Company es básico para entender el nacimiento de las grandes corporaciones de la economía estadounidense. Un contable se convierte en una fuerza importante en la naciente industria de la refinación de petróleo. Ahora, esta es la parte interesante. Escuchar las historias, cómo llegaron a donde llegaron, porque contrario a lo que pensamos muchas veces, que nacieron pobres, la mayoría de estas personas, digo que nacieron ricos, la mayoría de estas personas nacieron pobres. O sea, que cualquiera puede lograr el éxito. John D. Rockefeller nació en 1839 en una pequeña granja al norte del estado de New York. Durante la presidencia de Martin Van Buren en 1853, su padre, William Avery Rockefeller, granjero ocasional, empresario de poca monta y artista en ardides, se trasladó a Cleveland con su esposa y sus 5 hijos. Creciendo en esta próspera ciudad industrial a orillas del lago Erie, John se parecía menos a su padre que a su melancólica madre, de quien aprendió la importancia del ahorro. Más adelante en su vida diría: siempre recordaré las palabras de mi querida madre.
malgastar a sabiendas acaba en penosas necesidades. Rockefeller puso en práctica su adagio cuando al término de la escuela secundaria y de unos cuantos cursos de negocios en la escuela comercial Folsom, consiguió empleo como contable de un comerciante de mercaderías generales en Cleveland por $4 a la semana, detallando los movimientos de la compañía en el libro mayor. Captó por vez primera las complejidades de una empresa. John D. parecía tener su vida interior conectada a los números, escribió su biógrafo David Freeman Howard. Este trabajo, dijo Rockefeller después, me dio gran parte de los fundamentos de mi carrera en los negocios. Obsesionado con lograr su independencia profesional y financiera, John ahorró y pidió prestado durante 3 años hasta tener lo suficiente. $1,800. Wow. Para montar un negocio de mercancías generales en 1859, junto con un inmigrante británico, Maury Clark. El negocio prosperó, especialmente al estallar la Guerra Civil en el 61, cuando el ejército compró grandes cantidades de cereales, carne de cerdo y otros productos básicos. Mientras tanto, a unas cuantas millas hacia el este, algunos aventureros empezaban a negociar con un producto mucho más preciado, el petróleo. Durante la década de los 50 del siglo XIX, el queroseno extraído del carbón de piedra y del esquisto comenzó a sustituir el aceite de ballena como fuente de energía segura y confiable. Los científicos pronto se dieron cuenta de que podían refinar queroseno de los inmensos campos petrolíferos bajo la superficie de los valles y montañas del Medio Oeste. La industria petrolífera en los Estados Unidos aumentó rápidamente después del 27 de agosto del 59, cuando el coronel Edwin Drake hundió su torre de sondeo para minería de sal en el valle montañoso de Allegheny, cerca del diminuto pueblo maderero de Titusville, Pensilvania. Los exploradores atestaron las que vinieron a conocerse como regiones petrolíferas, pues a medida que prosperaba la industria aumentaba rápidamente la demanda del nuevo combustible. El crudo lo guardaban en barriles que colocaban en barcazas y que luego movilizaban por ríos y quebradas hasta los cruces de ferrocarril, que se dirigían al este y al oeste. Muchos de estos barriles llegaban hasta la línea de ferrocarril Atlantic and Great Western, y el término de la línea Cleveland surgió como un pequeño centro de refinación. La química de la refinación, calentar el petróleo crudo con vapor para destilar gasolina y queroseno, era relativamente económica y sencilla. En 1863, las 20 pequeñas fábricas instaladas a lo largo del río Cayuga producían alrededor de 100,000 barriles de petróleo refinado al mes. Rockefeller veía como los hombres de negocios de la región de Cleveland hacían fortunas rápidas refinando petróleo, y también quedó atrapado por la agitación. En 1863, Rockefeller y Clark invirtieron $4,000 con un conocido, Samuel Andrews, para construir y operar una refinería, aun cuando la bautizaron con el nombre noble Excelsior Works. La empresa no era más que un humilde grupo de cobertizos de madera, mientras que Andrew pensaba en formas de mejorar la eficiencia del proceso de refinación. Rockefeller se encargaba de otros aspectos del negocio, insistiendo particularmente en que todos los beneficios deberían reinvertirse en la compañía. Yo quería entrar al ejército y cumplir con mi deber, dijo luego Rockefeller, explicando por qué no luchó en la guerra civil. Pero eso estaba fuera de toda consideración. No había nadie que me reemplazara. Estábamos en un nuevo negocio y de no haber quedado, habría tenido que acabarse. En una época en la que las teorías evolucionistas de Charles Darwin comenzaban a volverse corrientes, la industria del petróleo parecía ir a contracorriente de la propuesta científica. Los únicos negocios capaces de sobrevivir a la competencia fueron aquellos con la capacidad de adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes. Dado el inesperado aumento en la producción, del precio del crudo fluctuaba ampliamente, bajando en picada de $10 el barril a 50 centavos entre enero y junio del 61. En 1864, el precio del barril
varió entre 4 y 12.13 dólares, lo cual se complicó todavía más por problemas en el transporte. Unos cuantos ferrocarriles bloquearon el despacho de petróleo, de manera que al reducirse el margen de beneficio en medio del aumento de la competencia, muchos especuladores desaparecieron. Aquí lo dejamos, mi gente. Fíjense este último párrafo. 1861, dice aquí. Los únicos negocios capaces de sobrevivir a la competencia fueron aquellos con la capacidad de adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Es igual. Sigue siendo igual después de tantos años. El negocio que no cambia se queda en el camino. Un abrazo, mi gente.